Mi experiencia es que la mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados, son anacrónicos. Se crearon en el pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes. Con el tiempo, se han vuelto cada vez más limitados. En todas partes del mundo hay intentos de reformar la educación, y uno de los grandes mantras es que hay que elevar los estándares. Y me hace gracia porque, por supuesto que deberíamos mejorarlos siempre, pero no sirve de nada aumentarlos si están equivocados. Por ejemplo, en la mayoría de sistemas, se insiste mucho en elevar los estándares de matemáticas y de lengua, que por supuesto son muy importantes, pero no son lo único que cuenta en la educación. Las disciplinas artísticas cuentan, las humanidades cuentan, también la educación física. Me gustaría saber si es cierto que ha habido tantos cambios turbulentos, que ha surgido esa disparidad o esa gran brecha entre la educación por un lado y las necesidades individuales de las personas por otro. ¿Cuáles son, de verdad, esos cambios que han ocurrido? Pues creo que hay varios. Si nos planteamos cuál es el propósito de la educación, los políticos a menudo hablan de volver a lo esencial, a lo básico. Y creo que hay que hacerlo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo esencial. En mi opinión, la educación, desde la guardería hasta la formación de adultos, tiene en líneas generales tres objetivos. O por lo menos debería tenerlos. Uno de ellos es económico. Es innegable que una de las grandes expectativas que tenemos sobre la educación es que si alguien tiene estudios, estará en mejor posición para conseguir un trabajo, y la economía se beneficiará. Por eso invertimos tanto dinero en la educación. Y ahora no es así. El problema es que las economías del mundo han cambiado diametralmente en los últimos 50 años. El mundo cada vez está más dominado por los sistemas de información. Estamos inmersos en una economía de servicios y la industria se ha trasladado fuera de Europa. Ahora mismo se ubica mucho más en Asia. Por consiguiente, económicamente, el mundo de ahora no tiene nada que ver con el mundo en el que tú y yo crecimos. La revolución industrial forjó nuestro mundo, pero también fraguó nuestros sistemas educativos. Tenemos un sistema de educación industrial. Es un modelo de la educación basado en la producción. El segundo gran reto educativo es de índole cultural. Una de las cosas que esperamos de la educación es que ayude a las personas a comprender el mundo que les rodea y a desarrollar un sentimiento de identidad cultural, una idea sobre su lugar en el mundo. Sí. Si analizamos los sistemas educativos de todos los países, en España no hay duda de que esa expectativa está presente en el sistema de enseñanza. Se pretende ayudar a los alumnos a conocer mejor la cultura española, y lo mismo sucede en el resto del mundo. Es una gran expectativa de la educación. El problema es que el mundo también se ha transformado culturalmente en los últimos 50 años. No tiene nada que ver con el mundo en el que crecimos. Cada vez es más interdependiente, más complejo y también más peligroso culturalmente en algunos aspectos, más intolerante en ciertas cosas. El tercer gran objetivo de la educación es personal. Lo saben los que tienen hijos, pero también cualquiera que esté vivo. Una de las cosas que esperamos de la educación es que nos ayude a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, que nos ayude a descubrir nuestros talentos, nuestras destrezas. Y creo que la educación ha fracasado estrepitosamente en ese sentido, puesto que muchos acaban sus estudios sin descubrir lo que se les da bien, sin averiguar jamás sus talentos. Muchos pasan por la escuela y llegan a la conclusión de que carecen de cualquier talento. Y esto sucede porque en el fondo tenemos una visión de las aptitudes muy limitada. También ha habido cambios en ese sentido. Vemos pues que hay cambios en nuestra noción de inteligencia, pero también en la cultura que ha cambiado y se ha complicado, por no hablar de hasta qué punto se ha revolucionado económicamente el mundo.